Hola, seguimos con los encuentros de los artistas que nos han proporcionado, voy a decirlo así, David y Héctor, nuestros amigos de Pitiminis. Hoy tenemos el placer de estar con Bea Rodríguez, una gran artista. Como podéis ver, aquí está su obra, El perrito de Snoopy, y su gafa tan original. Hola, Bea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Bueno, primero os digo que tiene un gran talento, es una mujer muy jovencita, pero que quiero que nos explique cuando le llamaron. Primero cuéntanos un poco tu currículum, un poco, ¿a qué te dedicas, Bea? Pues mira, principalmente me dedico al arte de pleno, pero también pues me dedico a la fotografía, al diseño gráfico, a los audiovisuales. Y bueno, pero toda mi vida desde muy pequeñita he tenido el arte ahí presente y nada, a lo largo de los años pues he ido evolucionando y demás. Pero por ejemplo, cuando hablas de arte, ¿en qué estás especializada? Ya sé que no me digas lo de arte urbano, no. Que ya sé que arte urbano es todo, pero dentro del arte urbano, un poco, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más has hecho? Pues mira, dentro del arte urbano me dedico a lo que es el arte mural y dentro del arte mural pues específicamente el hiperrealismo, el surrealismo y también empleo el caligrafiti y el simbolismo un poco en mis obras. De ahí estoy pensando... ¿Qué te inspiró la idea cuando te llamaron Pitiminis y te dijeron, Bea, ahí tienes un muñeco y unas gafas de Asun para que hagas una obra de arte? Entonces, por lo que me acabas de decir, ¿qué te pareció la idea y en qué te inspiraste un poco? Pues la verdad es que para mí fue innovador porque fue la primera vez que yo intervine unas gafas por primera vez y digo... Ostras, pues mira, algo más para mi currículum artístico. Y de paso, pues también cuando me presentaron la figura y las gafas, a mí la figura me encantó y la montura de las gafas es muy yo, o sea, yo me las pondría. ¿En serio? Sí. Pues te las pones. Venga, póntelas. Seguimos la entrevista con la gafa puesta y así. Así. Bueno, me exacto. quedan así. Sí. Y también, bueno, así también se pueden poner. Pero mejor en los ojos. Tienes unos ojos muy bonitos y te quedan mejor. Yo creo que en los ojos mejor. Sí. A ver, así. Así, es tu gafa, piénsalo. Y te inspiraste un poco porque mirando la figura del diseño del perrito, que además en todos los sitios habéis puesto el logo vuestro y el mío, con lo cual pues estoy muy contenta, ¿no? Porque es algo de Asun Oliver con Bea Rodríguez y eso tiene su mérito. ¿En qué te inspiraste para hacerlo? Pues mira, yo me inspiré un poco en la cultura egipcia que emplea ese estilo, ¿no? Como color base el dorado y luego sobre el dorado siempre pues se escriben los típicos jeroglíficos. Y entonces pues yo en vez de jeroglíficos empleé lo que es el caligrafiti y el simbolismo. Bueno, aquí donde tenemos a Bea Rodríguez, ha hecho obras súper importantes. Me ha contado una que me he quedado impresionada. Me la vas a contar, venga, cuéntala. A nuestros amigos nos la tienes que contar. Porque le pregunté qué es una de las cosas grandes que haya hecho. Y entonces me has contado, dime. Pues bueno, una de mis obras más importantes y más dedicadas y bueno, que empleé toda mi pasión fue pues una obra en colaboración con Vinilai, que fue el disco de vinilo para Rosalía, fue un retrato que hice para ella y la verdad es que quedó genial. Y entonces pues es eso. Fue parte de tu lanzamiento seguro, ¿no? Porque sí. Vamos, Rosalía que está arriba del todo en estos momentos. Mismo, y aparte porque me encanta su música, me encanta cómo canta y bueno, dije, a ello voy. Me parece fenomenal. De todas maneras yo he visto tu obra porque nos has mandado fotos y dibujos hiperrealistas, pero que parece que se salgan del cuadro, ¿no? Y me llama la atención que además hay muchos ojos. Entonces, sí. ¿Qué pasa? ¿Que te gustan los ojos? Me gusta dibujar en la mayoría de mis obras los ojos porque para mí tienen como algo especial, porque
través de los ojos expresamos muchas cosas y es eso, es otra de las cosas por las que a mí me ha encantado colaborar con vosotros, porque es parte de ello, ¿no? Porque dedicáis todo vuestro mundo a lo que es el ojo óptico y todo, entonces digo... Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que tú miras a una persona, lo primero que te dicen es mira los ojos. Si tenemos la suerte de ver los ojos a través de unas gafas hechas por ti, por ejemplo, ¿no? Que van acompañadas además de un Snoopy tan gracioso como el que has hecho y tal, yo creo que son joyas, para mí son joyas, que lo sepáis, ¿no? Entonces, bueno, pues quería agradecerte que hayas colaborado con Asun Oliver Ópticas, que vamos a tener esta pieza muy, pero que muy cuidada, y que, bueno, pues que sí, seguro que vas a hacer más cosas, porque estamos pensando, claro, cosas del mundo del diseño, nos encantan, y colaborar con gente tan joven como tú, pues todavía más. Así que te damos las gracias de verdad, Bea. Y a vosotros por contar conmigo, porque además es una oportunidad para mí, algo nuevo. Y yo encantadísima de... Además, has dicho que te gusta el grafismo, y en esta óptica hay mucho, ¿eh? Hay mucho. ¿Sí, no? Está todo ambientado en... Sobre todo, bueno, tiene mucho que ver con el ámbito del diseño gráfico y yo, como aparte también me dedico a ello, pues estoy encantadísima con lo que es el interior de la óptica, y aparte me parece extraordinario, tanto las gafas como, no sé... extraordinario y exclusivo. Pues eso, y además exclusiva es tu gafa, que lo sepas. Bueno, pues repito, muchísimas gracias y te llamaremos para otra ocasión. Muchas gracias, Asun. A ti, Bea.